profesor y compañeros, muy buenas noches. Soy del grupo I del RNC 28557. Hoy les voy a hablar del conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales. Este concepto fue dado por John Watson. Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que esta modifica el comportamiento de los humanos y de los animales frente a estímulos, respuestas y refuerzos, que finaliza con el aprendizaje. El conductismo define el aprendizaje como cambio de comportamiento, es respuesta al estímulo. También el conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría de conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección, que partía de las ideas que daba el aprendizaje. Era un proceso interno. De allí que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Sin embargo, fue el filósofo ruso Iván Pavlov el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. El experimento más conocido de Pavlov es el de la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que les indicaban que iban a comer. Asimismo, el psicólogo estadounidense Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió los procesos que acompañan las conductas voluntarias. Tras diversos experimentos, entre el más famoso fue la caja, Skinner determinó que las conductas son el resultado de condicionamiento operante por medio de la tentación, codificación de la información, reproducción motora y motivación. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones que deben hacer los seres humanos en diversas circunstancias para copiar la realidad, por lo cual también se debe relacionar con las ciencias naturales. Sin embargo, esta corriente del conductismo se opuso a la corriente cognitiva, que se encargaba de los procesos mentales del aprendizaje. Gracias. Sigamos con los antecedentes y los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje. Se encuentra en los estudios de Iván Pavlov en 1927 durante los años 30 y otros psicólogos. Estudiaron y experimentaron la forma que distintos estímulos se pueden usar para mantener la respuesta de los animales. Estos experimentos permitieron descubrir principios del aprendizaje, principios de la relación entre estímulos y respuestas, que más tarde fueron utilizados para modificar el comportamiento humano. Luego esta terminología fue adoptada por Watson, Guthrie y Skinner en los Estados Unidos como base para su trabajo en modificación conductual, el cual dio origen a la corriente llamada conductismo educativo de la época contemporánea, al igual que en el constructivismo, el humanismo y el cognitivismo. Esta cierre de la psicología defiende los procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento observable considerando el entorno como estímulo-respuesta. Recordemos que muchos de los experimentos dentro del conductivismo fueron realizados con las ratas, con los perros y con las palomas. El conductivismo existen las famosas teorías conductuales del aprendizaje o teorías conductistas del aprendizaje, los cuales son explicaciones sobre
este aprendizaje que se enfocan en acontecimientos externos como las causas de los cambios de comportamiento que pueden ser observables. Las perspectivas conductistas suponen que los resultados del aprendizaje es un cambio de conducta se encuentra en lo que se puede observar. La conducta está regida por leyes sujeta a variables ambientales. Las fuerzas externas motivan a las personas a actuar de cierta manera, realizando una conducta o evitándola. Muchos conductistas creen que nacemos como una tabla lisa, es decir, sin ninguna tendencia innata a comportarse de cierta manera y que al mismo tiempo se puede escribir sobre ella, es decir, se puede modificar desde un principio conforme va pasando el tiempo. El ambiente va moldeándolo o condicionando al individuo. Como podemos ver, los exponentes más representativos del conductismo encontramos a Iván Pavlov, Watson, Skinner y Bandura, entre otros. A manera de conclusión, el conductivismo se apoya en el comportamiento observable, medible y cuantificable. Además, está basado en el modelo estímulo-respuesta. Es el resultado del ambiente y del aprendizaje que se logra en gran medida. Gracias. A continuación yo les voy a hablar sobre algunos representantes del conductismo. Primeramente tenemos a Iván Petrovich Pavlov. Pavlov fue un fisiólogo ruso que ideó la teoría del conductismo, centrando así sus ideas en el estudio de la psicología, del comportamiento animal y del ser humano observable. El objetivo de ello era el establecer leyes comunes de comportamiento. Una de sus grandes aportaciones es el condicionamiento clásico, que es una forma de aprendizaje y comportamiento que asocia un estímulo para producir una respuesta, siendo el condicionamiento clásico el mecanismo más simple por el cual el organismo puede aprender acerca de los estímulos y a su vez también cambiar su comportamiento. Estas aportaciones de Pavlov se siguen usando para explicar las bases de conductas como adicciones y fobias, así como los diferentes tratamientos en lo que es alcoholismo y otros tipos de adicciones. Él basó sus investigaciones en un experimento psicológico que le hizo a un perrito. Pavlov usó una campanilla como estímulo neutral, entonces cada vez que servía comida al perro también hacía sonar la campanilla. Repetía este procedimiento varias veces. Entonces observaba que cuando hacía sonar la campanilla, la salivación en el perrito al solo hecho de escuchar la campanilla aumentaba. Luego de varios intentos, el perrito asociaba el sonido de la campanilla con la hora de la comida, ¿no? Cuando se hacía sonar la campanilla, el perro empezaba a salivar, aunque no se le diese comida, ¿no? El solo hecho de escucharla le producía la salivación. Entonces, se aprendió que había una asociación entre la campanilla y la comida, así como el perrito empezó a tener un nuevo comportamiento. Este estímulo neutral se convirtió en un estímulo condicionado. Seguidamente tenemos a John Watson. Él fue un psicólogo estadounidense que fundó el conductismo, era el padre del conductismo, revolucionando el estudio del comportamiento humano y de los procesos fisiológicos que podían ser estudiados a través de experimentos de laboratorio, siendo una de las teorías más importantes de nuestra historia. Watson intentó utilizar métodos en la psicología comparativa, usando animales para tratar de entender la base del comportamiento humano.
Es así que tuvo un experimento llamado el pequeño Albert. Este experimento trataba de que se le presentaba al bebé una rata blanca. Él quería jugar con ella, pero al escuchar los sonidos fuertes, él empezó a asustarse, ¿no? Y tenía miedo cada vez que se le acercaba la rata. Incluso probaron con otros animales y también mostraba miedo. Empezó a tener fobia, miedo, temor. En todos los casos el bebé empezó a ser condicionado. El bebé estuvo mucho tiempo pasando por estos experimentos, ¿no? Casi un año. Y pasó de ser un bebé tranquilo a ser un bebé ansioso y temeroso. Gracias. Saludos cordiales, estimada doctora, compañeras y compañeros. Continuando con los representantes del conductismo, hablaremos sobre Edward Thorndike, entre el ensayo y el error. Thorndike empezó a estudiar el aprendizaje mediante experimentos con animales que se encontraban en situaciones problemáticas para lograr una meta, por ejemplo, obtener alimento, comida o llegar a un lugar o destino. De las respuestas que pueden emitir los animales en la situación problemática, seleccionan una, la llevan a cabo y experimentan las consecuencias. Para Thorndike, cuanto mayor sea el número de veces que los animales emitan una respuesta ante un estímulo o problema, la respuesta se conecta en el animal con mayor contundencia con el estímulo que la propició. Este tipo de forma de reacción de un animal ante el problema en que se encuentra se le llamó ensayo y error. Se infiere entonces que Thorndike estudió el aprendizaje a través de experimentos con animales en situaciones problemáticas. Cuanto más veces los animales repetían una respuesta en un acontecimiento problemático, más conciso era su vínculo con el estímulo y lo denominó ensayo y error. Esto nos deja un aprendizaje de motivación a las personas que es usar la experimentación en lugar de simplemente memorizar. Pero en la actualidad debemos también considerar siempre los aspectos éticos. Continuemos ahora con el condicionamiento operante. Muy bien, el condicionamiento operante de Skinner. Skinner insiste en que el conductismo no es la ciencia del comportamiento, sino la filosofía sobre la cual se basa dicha ciencia. Aplicó el principio del condicionamiento operante, el cual aplica principios del reforzamiento para condicionar o moldear conductas operantes. Estas acciones ofrecen respuestas voluntarias que no son producidas de manera automática por algún estímulo conocido y no son utilizadas para operar sobre el ambiente. Skinner asumió un papel más activo al manipular el ambiente para moldear la conducta de los animales en direcciones deseadas. Manipuló las variables. De lo anterior se colige que Skinner propuso la teoría del condicionamiento operante y que señalaba que el comportamiento humano puede ser observado, analizado y monitoreado por medio de una relación de estímulo y respuesta, proceso que moldea el comportamiento a través de refuerzos y castigos. Muy interesante. Ahora, Skinner y la psicología. Para Skinner, la misión de la psicología consiste en investigar las leyes existentes entre variables observables. Debe esforzarse por sacar a la luz del día lo que está oculto en lugar de especular sobre ello. Skinner mantiene una actitud de desconfianza frente a cualquier explicación teórica que vaya más allá de la conducta observable. Favorece, por el contrario, las descripciones operacionales estrictas de las experiencias. El distintivo de sus investigaciones podría quizás expresarse en una sola palabra: el control. Se infiere entonces del texto anterior que para Skinner la psicología tiene que investigar las leyes entre variables observables y no hacer suposiciones o conjeturas sobre lo que no se puede observar. Skinner se enfoca en lo que se puede observar y controlar de forma experimental. Mi nombre es Marco Blanco y doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias.
Siguiendo con la explicación, voy a hablar acerca de las aplicaciones de la psicología conductual. La psicología conductual ha tenido un impacto significativo en el campo del aprendizaje, ofreciendo técnicas y estrategias efectivas para mejorar el proceso de la enseñanza. Es así que vamos a hablar del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico puede ser utilizado en el aula para asociar estímulos neutros como una imagen o un sonido con estímulos naturales significativos como una emoción o una respuesta fisiológica, lo que puede ayudar al estudiante a recordar y captar mejor la idea. El condicionamiento operante se utiliza para reforzar comportamientos deseables de los estudiantes, ofreciendo recompensas o refuerzos positivos cuando se comportan bien, o para eliminar comportamientos no deseados, retirando o castigando refuerzos negativos asociados con estas conductas. Algunas de las técnicas y estrategias basadas en la psicología conductual que se utilizan comúnmente en el aula incluyen el uso de refuerzos positivos, el modelado y la enseñanza programada. Según González, 2004, nos dice que el reforzamiento positivo se utiliza para aumentar la frecuencia de los comportamientos deseables como la participación en clase o el estudio. El modelado es una técnica en la que los estudiantes aprenden a través de las observaciones y de la imitación de un modelo. La técnica de la economía de fichas consiste en otorgar fichas o puntos por comportamientos deseados que luego pueden ser canjeados por recompensas. También tenemos al análisis funcional del comportamiento. Esta es una técnica para identificar las causas subyacentes de los comportamientos problemáticos. También tenemos la retroalimentación, que es una técnica efectiva para mejorar el aprendizaje, donde los docentes pueden proporcionar retroalimentación positiva para reforzar el comportamiento deseable y la retroalimentación correctiva para corregir los errores de los estudiantes. La psicología conductual puede ser efectiva en el tratamiento de diversos problemas de conducta en niños y adolescentes, tales como los trastornos disruptivos, que se trata de los trastornos negativos, del trastorno de conducta, de los trastornos de déficit de atención, hiperactividad. También se aplica, ¿no?, en los problemas emocionales como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. También en los problemas de habilidades sociales como la timidez y la falta de asertividad y la dificultad para establecer y mantener relaciones interpersonales. También en problemas de alimentación como la obesidad infantil y la bulimia, y en los problemas de sueño como el insomnio y los temores. Bueno, en conclusión podemos decir que la psicología conductual nos ayuda tanto en el sistema educativo como en el sistema de crianza de padres. En el enfoque educativo ayuda a los estudiantes a que ellos puedan tener mejores habilidades académicas y sociales, ¿no?, y tener un mejor comportamiento. Y en el enfoque familiar le ayuda a los padres a proporcionar o a tener estrategias efectivas para que sus hijos logren el comportamiento deseado. Hasta aquí llegamos con la explicación. Muchas gracias por su atención.